Este episodio contiene temas sensibles como crímenes, desapariciones y teorías especulativas. La información presentada proviene de fuentes públicas y las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las dice. No representan verdades absolutas. Se recomienda discreción. Hola y bienvenidos una nueva semana a Viernes 13, un espacio donde hablamos de terror, misterio, cosas paranormales, true crime, bueno, muchas cosas. Hola Tati, ¿cómo estás? Tatiana regresa una semana más, claramente en contra de su voluntad. Y esta semana vamos... He sido descubierta. Esos episodios no han salido y Tatiana ya fue descubierta. Esta nueva semana... Si están escuchando esto, personas que me conocen, por favor no hablen de mi doble vida conmigo. Por favor, sí hagan. Porque yo soy Hannah Montana. Bueno, la semana pasada hablamos justamente... No hemos hablado de terror. Bueno, no hemos hablado del terror. No hemos hablado de que me cambié el color del pelo. Es verdad. Hubo una crisis. Una crisis, hubo muchas cosas, pasaron cosas muy extrañas. Cerrada de cuenta de Instagram, depresión de 3 días. El punto es que la semana pasada hablamos del caso de D.B. Cooper, un caso bastante interesante. Un man que fue un crack. Un crack, literal. Les dejamos una tarjetita para que puedan ir a ver el episodio. Y nada, esta... ¿Qué? Es una tarjetita. No, porque bueno, en fin, la cosa es que esta semana, bueno, antes de nada pueden seguirnos en las diferentes redes sociales del podcast. Al podcast, a mí no. 13, eso es con números romanos. Y yo quiero seguir siendo Hannah Montana. Anónima. Y nos escuchamos, y nos pueden escuchar en las principales plataformas, en Apple Music, en Spotify, en Deezer, en Amazon Podcast, en Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas que existen de podcast. Esta semana vamos a hablar de una conspiración muy grande que se niega a desaparecer. Y esta es sobre... ¡No! ¿Siguen escuchando? Hola Santiago. ¿Cuál te mando? Ah, bueno, aprovechar para decir que estos episodios también son para testear cómo nos va con este formato en el que leo más de lo que cuento. En fin. Y yo lo regaño. Y Tatiana regaña. Entonces, ustedes nos dirán, no, eso está muy aburrido, no, eso está muy interesante. Bueno, en fin. Si alguien se... Hola Daniela, si llegaste hasta aquí. Dani, que nunca escucha los episodios. Daniela, sabemos que no escuchas nuestros podcasts. Bueno. Pero si estás escuchando este episodio, hazme una transferencia de 1,000 pesos al Nequi. Hágale. A mí también. A ver qué tal. Ya sabemos que no. No va a pasar, bueno. pero igual. Este es un experimento invisible que se dio en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosa es un experimento invisible? El experimento Filadelfia, dije que vamos a hablar de eso. Te voy a empezar a contar, te voy a dar introducción, pues, para que sepas más o menos lo que está pasando. Hace mucho no me dan introducción. Era octubre de 1943 y un astillero naval de Filadelfia, Estados Unidos, en plena Segunda Guerra Mundial. En Filadelfia yo nací que sí, con mascarillas que era feliz. Nunca te dice el príncipe del rap. Nunca lo vi. Niña, yo solo tenía Disney. Ay, cierto que se sabe en un lugar recóndito del país. Ya hablamos de eso en el episodio anterior. No tenías Nick. No. Nickelodeon. No, o sea, sí sé que es el príncipe de rap, obviamente, pues conozco, pero nunca lo vi. En fin, vamos a seguir porque este episodio se pone muy largos. Vamos a ponernos en situación, era octubre de 1943, había un astillero naval de Filadelfia en Estados Unidos, como en plena por ahí, Segunda Guerra hablado. Mundial. Según la leyenda y lo que se cuenta, la Armada estadounidense decidió hacer magia. O sea, hacer desaparecer a un buque que era el USS Eldridge, que era un destructor escolta recién comisionado. ¿Cómo quiere hacer magia? Lo hicieron desaparecer, literal. Ahí vamos con la historia. Desaparecieron un buque naval. Pero pues ¿qué está haciendo el buque? Lo desaparecieron. Pero pues el buque está encallado, el buque No, estaba ahí. Lo hicieron invisible. Todo el mundo en este momento, ¿qué? El objetivo de este experimento era volver invisible a la embarcación, a los ojos y a los radares enemigos. O sea, no lo ves y tampoco lo
lo localizas. Y la idea también era poderlo teletransportar a otra base naval. Goku. ¿Tú has escuchado pues de todos esos experimentos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial? Sí, que de ahí está lo del MK Ultra. Exacto. En ese momento y Estados que de Unidos... hecho, eso es algo muy perturbador, pero tú sabes que a raíz de muchos de los experimentos que los nazis hicieron con los judíos, es que tenemos como ciertos conocimientos de anatomía y todo eso que gonorrea. Eso fue horrible. Igual los gringos siempre dijeron, no sé, en esa época estaban como solladitos queriendo hacer de todo. Igual, recuerden que todo pasa en Estados Unidos. Exacto, todo pasa y mira, hicieron desaparecer un avión. Esta increíble historia sostiene que el 28... Solo hay una explicación para esto. ¿Aliens? Esta increíble historia sostiene que el 28 de octubre de 1943 se llevó a cabo el llamado Experimento Filadelfia, al encender potentes generadores y equipos electrónicos instalados en el barco. El Eldridge desapareció envuelto en una neblina verde misteriosa. Para luego... Esto me recuerda a una serie. Yo creo que esto lo han sacado en muchas cosas, esto es muy conocido. Para luego reaparecer a más de 600 kilómetros de distancia en la base naval de Norfolk. Y por si fuera poco, dicen que realizó un viaje de 15 minutos en el tiempo al pasado. Todo esto suena... Solo hay una raro. ¿Será que las nuevas generaciones sí entienden ese meme? Las de Aliens. Sí. Yo creo que sí. Pues, no mentiras, no sé. Ahora ya no entienden muchas cosas. Porque eso era de Nat Geo, ¿no? No, era de History. History Channel. Sí, de Aliens. Pero es que en esa época uno veía ese montón de maricadas porque no tenía Facebook. celular. Mentira, sí, yo creo que ya no. Si alguien de aquí es generación Gen Z. Z o la otra. La que lo sigue sabe. después de la Gen Z. Y las que hay después de todo eso. Según las narraciones conspirativas, este experimento secreto, supuestamente parte del Project Rainbow o Proyecto Arcoiris, se basaba en ideas derivadas de la teoría unificada de campos de Albert. Pues de Albert Einstein, no creo que haya otro Albert así como tan inteligente. Técnicos habrían Hay muchos rodeado- Alberts inteligentes. pero no al nivel de Einstein, pues. Técnicos habrían rodeado el casco del Eldridge con cables eléctricos, instalando generadores gigantes y activando un campo electromagnético. ¿Te acuerdas que creo que, no sé si fue en el episodio que no salió, pero que dijimos como si tú pudieras saber algo así de la... Ay, sí, eso no salió. A mí me gustaría hablar con Einstein y preguntarle todo lo que él descubrió que hasta ahora no ha salido. Es que el Cuchito tenía mucha información. Y eso que él terminó muy triste después de que por culpa de él se hiciera la bomba atómica. Cargar con eso es heavy. Si él terminó triste, ¿cómo habrá terminado? ¿Cómo es que se llama el creador de la bomba atómica? Yo me vi la película. Sí, él. Oppenheimer. Exactamente. Bueno, entonces activaron estos generadores para crear un campo electromagnético alrededor del Eldridge y que se curvara la luz alrededor del buque para hacer que desapareciera y fuera indetectable a radares enemigos. Dicen que literalmente desapareció, que se teletransportó y que pues viajó 15 minutos al pasado. Eso es lo que se dice que pasó. Me parece verídico. Claramente. No, ustedes no han viajado 15 minutos al pasado. Yo sí, cuando voy arriba ya viajo como 10 años. Eso cuenta como un triunfo momentáneo sobre la ciencia de lo imposible. La primera prueba se realizó el 22 de julio de 1943 y habrían logrado invisibilidad por pues, un momento muy breve. Como efectos secundarios en la tripulación... Pero es más que todo un efecto visual. Se suponía que era un efecto visual, pero esto también dio como efectos secundarios en la tripulación. ¿Cuáles? No se sabe. En la segunda prueba, el famoso... Pues, yo creo que al principio sí querían hacer eso, o sea, querían como que no se viera. Pues. Yo voy aquí con mis teorías antes de empezar. Pues es que igual claramente si utilizaron generadores y todo eso, sí va a tener efectos secundarios en la tripulación por la radiación. Obvio. Es que les dio cáncer. ¿En serio? No sé, pero probablemente... Pues no sé. The Cancer, dijo Deadpool. En la segunda prueba, que se realizó el 28 de octubre, el Eldridge simplemente se desvaneció ante los asombrosos testigos. Dejó de hacer ondas en el agua, como si literalmente no estuviera, y apareció en Norfolk. ¿Qué pasó? ¿Has visto el sticker? Que hay una ratica que está así y se va desvaneciendo. Sí, lo he visto.
El Ya voy a dejar de Norfolk, interrumpir. en la segunda prueba, literal desapareció, dejando, ni siquiera tenía ondas en el agua, simplemente se esfumó y apareció en Norfolk, para luego volver a Filadelfia minutos Pues después. Filadelfia y Norfolk, ¿qué tan lejos quedan? A ver, 600 kilómetros decía ahorita el documento. bueno, sigue leyendo mientras yo... Todo esto fue una hazaña, pues, que fue digna de una película de ciencia ficción. Ahora bien, aquí viene la parte digna de película de terror. Al regresar el buque a Filadelfia, muchos marineros supuestamente sufrieron consecuencias horribles. Consecuencias. Consecuencias O sea, horribles. es Eran una una cosa con impresionante. consecuencia. Se dice que algunos quedaron con esquizofrenia o en estado de locura permanente. Otros aparecieron con graves quemaduras y lesiones. Y los menos afortunados se habrían fusionado con el metal del casco del barco. ¿Qué? Así como lo oyes, así como lo escuchas. Esos fueron los efectos que surgieron en Ajá, me parece... Lo de la bello. esquizofrenia, te lo compro. Y con las quemaduras también, pues con generadores por todas partes puede ser. Pero confundirse con el barco... Pero así como lo dicen, cuerpos de marineros incrustados Sí, en 300. paredes y cubiertas. Aún vivos, pero terriblemente. ¿Qué? ¿Qué Otros- es esto, Nea? Como que vivo. Otros simplemente desaparecieron por siempre. No, otros simplemente desaparecieron para siempre. Un panorama obviamente espeluznante porque hablamos de invisibilidad, teletransportación, viajes temporales y tripulantes convertidos en literalmente parte del barco. Y Casi shit. que la historia tiene más... Dark, Stranger Things, todo aquí. ¡Ay! Star Wars. Claro, ya esta historia me suena. Eso fue en Stranger Things, ¿no? No, yo no sé si tú viste que los productores de esta serie que me gustó mucho, creo que fue Dark, Ujú. sacaron una película, una serie, Ah, 1989, creo que se llamaba, 1986, que más o menos Va por este lado. Sí, tienes toda la Yo razón. sí decía, esto me suena. Es evidente que con todo esto que está pasando, no es sorpresa que este supuesto experimento se convierta en uno de los grandes misterios y conspiraciones del siglo XX. De hecho, ha sido repetidamente señalado como una farsa por historiadores y científicos, evidentemente. Pero entonces, ¿de dónde salió exactamente esta historia descabellada? Para que lo podamos entender, hay que seguirle la pista a un misterioso individuo que fue testigo principal de los sucesos que ocurrieron en este lugar. Un marinero mercante llamado Carlos Miguel Allende, o Carl Meredith Allen. Tras la supuesta fecha del experimento, 1943, nada concreto se supo de invisibilidades ni teletransportaciones por años. El mundo seguía en guerra y al menos públicamente ningún oficial de la Marina salió diciendo que habían hecho desaparecer un barco. Evidentemente nadie va a salir a decir algo como eso. Sí, creo que no es muy común que Sí. se le pierda un bar. Nosotros hablamos de Malasia Airlines, ¿cierto? Se me Sí. perdió un avión. Hola, se me perdió un avión. De los mismos creadores de hola, se me perdió un avión. Se me perdió un barco. No, porque primero fue el... Ah, sí, no, el barco. Hola, se me perdió un barco. Llega, hola, se me perdió un avión. El experimento Filadelfia habría quedado como un oscuro secreto enterrado, como prácticamente todo lo que hacen los organismos gubernamentales de los Estados Unidos. Todo esto quedó como un secreto, como lo hace Estados Unidos normalmente, de no ser porque en 1955 un ufólogo, ¿sabes qué es un ufólogo? ¿No sabes qué es un ufólogo? El que hace... Son los que investigan objetos voladores no identificados. Pues, Ah, UFO, obvio. UFO. Un knowledge. Ellos deben ser amigos de Demi Lovato. Literal. O sea, un investigador de ovnis, pues, llamado Morris K. Jason. Y recibió unas cartas. Te lo pido. Ábrele la mente a la gente. ¿Tú crees que tú me puedes ayudar? Señor, ¡Oye! por favor, te lo pido. Ábrele la mente a la gente. Toda esta habría permanecido en secreto, de no ser porque en 1955 un ufólogo, o sea, un investigador de ovnis llamado Morris K. Jason, recibió unas cartas muy extrañas, donde le contaban acerca de este experimento. O sea, también, o sea que sí hay una explicación para esto. Porque
Jessop, o Jessup, no sé la verdad cómo se escribe, autor de un libro sobre ovnis titulado The Case for the UFO, se encontró en enero de 1956 con la primera de estas cartas, firmada por un tal Carlos Miguel Allende, en un tono a ratos urgente y a ratos delirante. ¿Por qué alguien que tiene información del gobierno se la entrega a un ufólogo? No sé, sinceramente. Más importante, ¿cómo se llamaban los ufólogos en esa época? ¿Ufólogos? Pero, ¿qué tantos ovnis habían en 1950? Fue la época en la que más había ovnis. ¿Tú te acuerdas del caso, para que lo vean, de que yo hablé de la vieja de Venus? Que le confundieron. Eso fue para esa época. No puede ser feo. Bueno, en fin, Allende le contaba haber sido testigo presencial de un experimento increíble en el astillero de Filadelfia durante las guerras, que fue pues este que les conté. Afirmaba que el USS Eldridge desapareció ante sus ojos y se teletransportó de Filadelfia a Norfolk y que regresó en minutos. ¿Cómo sabía que esto había pasado? Según él, dijo que estaba sirviendo en otro barco mercante cercano. ¿Por qué Estados Unidos hace investigaciones con barcos mercantes cercanos? No tengo ni idea. ¿Cómo así? No entendí esa parte. O sea, el man mandó las cartas al ufólogo. Dijo que él había sido testigo. Él sí, es verídico, dice. Literal. Porque Si él no, estaba... pregúntele a mi papi que está aquí. Es correcta. Él dijo que había visto eso porque iba en un barco mercante que estaba cerca al otro y que vio cómo desaparecía. Por eso digo, no creo que Estados Unidos pues sea tan... Bueno, no sé. Mira, yo confiaría mucho en Estados Unidos, pero a raíz del caso anterior, que detuvieron a un man que se llamó... Veas el caso de David Cooper, que está muy bueno. Este buque, perdón, de la ley es Andrew Furuseth, desde el cual vio todo lo que sucedió. Incluso proporcionó detalles, nombres de compañeros tripulantes del Furuseth, que también habrían visto el espectáculo, e insinuó conocer destinos pues trágicos de algunos marinos del Eldridge tras el experimento, que era lo que te contaba, que se habían quemado, que habían tenido esquizofrenia paranoide. Pero es que esas dos pueden ser por la radio. La fusión sí no tiene sentido, pero... Sí, ahí sí ya se la fumaron. Allende en estas cartas mencionaba supuestos artículos periodísticos de la época que respaldarían esta historia. Pues a día de hoy nadie ha podido encontrar aquellos pero es que igual artículos. pues no se me hace raro porque es que todos esos experimentos los escondieron muy bien. Pero pues si él hablaba de que había visto artículos y nunca los pudo mostrar. ¿Tú nunca te has leído 1984, creo que es? El de El El Gran George Hermano. Orwell. No, Ajá. no lo he leído, pero sí quiero. Pues es que hay una parte del libro en que te hablan de que quien domina la información, pues domina a la gente. Y hay una entidad especializada en ese libro que creo que es el Ministerio de la Información, o de la Verdad, algo así se llama, que lo que hacen es modificar el pasado para que nadie, o sea, como para que la gente dude de lo verídico, entonces no sé. Touché, tiene sentido. Bueno, decía que había leído estos artículos, pues que nadie ha podido encontrar esas noticias. También hacía referencia a la teoría del campo unificado de Einstein como base del experimento y nombraba a un doctor Franklin Reno como el científico tras este logro. Pero pobre Einstein, el man por allá todo muerto, no lo dejan descansar en paz, Literal. a cada rato nombrándolo. Su descripción del experimento era pues como si fuera de una película, porque es lo que te hablé. Habló de un campo energético con forma esférica que abarcó 100 yardas alrededor del barco. O sea, apareció algo así como, no sé, es que ustedes imagínense una película de ciencia ficción tal cual. Dentro del cual todo se volvió vagamente transparente. Cualquier persona dentro de esa burbuja quedaba borrosa e invisible para Marica, los de tal afuera. cual me siento leyendo un libro de sci-fi o viendo una película de Literal. sci-fi. El buque simplemente desaparecía a la vista con este campo electromagnético. El buque, no, Todo esto suena evidentemente como ciencia ficción, nada más. Pero Allende también relató las supuestas secuelas horribles que habían sucedido. y de eso hay pruebas. Allá vamos. Queda muy poco de la tripulación experimental original. La mayoría enloqueció, aseguraba en sus cartas. Lo que te digo es que todo es demasiado conveniente. Como los que quedan no pueden hablar y los otros están Muertos. o están locos. Contó que un marinero salió a través de la pared de su casa frente a su familia y nunca más volvió a verse. O sea, atravesó literalmente la pared.
Otros 2, dijo, ardieron en llamas al instante mientras portaban instrumentos metálicos y que se quemaron por 18 días seguidos. O sea, todo queda cada vez más extraño. Según Allende, el Pero, experimento... o sea, yo creo que mi amigo no se informó muy bien, pero es Creo que mi imposible amigo estaba saliendo de una traba ni la que más un mínima. cuerpo humano arda por 18 horas. De hecho, Niña, decimos que Jesús caminó sobre el mar. sé de ello, ¿no? Es que hace poco me leí un libro muy bueno, deberían leérselo, de una autora que está teniendo mucho auge en este momento, que se llama Rebecca Kwan. Y en el libro hay una persona que tiene poderes de quemar cosas. Ok. Tiene su poder, es como magia. Entonces, de hecho, te habla mucho de cuánto demora una persona muriéndose quemada, en cuanto se empieza pues a quemar la piel, en cuanto solamente quedan los huesos y no sé qué. Sí, pues es que no tiene sentido. Es que, y de hecho, la autora pone en el libro como una explicación de que la mayoría de personas que mueren quemadas en realidad primero mueren a causa de un infarto o falla respiratoria. Entonces, 18 días. Un poquito... No sé. Según Allende nos dijo que el experimento había sido completamente exitoso, pero pues si hablamos de vidas humanas fue un completo fracaso. Hasta aquí, en realidad todo suena bastante dudoso y extraño. ¿A poco? El tono de Allende también destilaba pues, un sarcasmo extraño y desafío. Yo creo que el tipo... Tipo, voy a Se poner quiso a bloquear al FBI. literal. Bueno, a los periodistas. En una de sus cartas le dijo a Jessop, al investigador ufólogo, que investigara un poquito sobre los periódicos de Filadelfia de 1944 a 1946 para que, pues, se diera cuenta de que lo que decía era verdad. Jessop, después de leer estas cartas, evidentemente quedó, pues, completamente desconcertado, pero entregado. El sticker de la vieja entre los sellos. Le respondió pidiéndole más evidencias concretas, claramente. Y Allende, jueputa, ¿la que me invento? Fechas exactas, recortes de periódico o cualquier cosa que pudiera verificar la historia que estaba contando. Y Allende por allá haciendo dibujitos. Pero literal. La respuesta llegó meses más tarde, aunque ya el misterioso reminente usó el nombre de Carl Elm Allen, o sea, se cambió el nombre completamente, revelando que Carlos Miguel Allende era simplemente la versión hispanizada de su nombre. ¡Wow! Allen, sin embargo, no aportó pruebas nuevas ni precisiones. ¿Tú crees? Dijo que no podía dar detalles específicos, pero sugirió algo inquietante, que tal vez bajo hipnosis él podría recordar más información. Más raro, man. Una salida bastante conveniente cuando no se tienen datos reales. Jessop empezó a sospechar seriamente de la credibilidad de la historia que le estaban contando. No te lo puedo creer. Y Jessop, creo que está diciendo mentiras. Algo anda mal. De hecho, Jessop acabó concluyendo que Carl Allen, alias Allende, probablemente era un mitómano. Tras un tiempo, dejó de contestarle. Hasta aquí podríamos pensar que la cosa quedó como un intercambio pintoresco entre un ufólogo crédulo y un bromisto misterioso. ¡Pintoresco! Súper pintoresco. Son cosas que a uno le pasan todos los días, Literal. básicamente. Pero la historia del experimento Filadelfia estaba apenas empezando. En el mundo conspirativo, gracias a un giro inesperado, la intervención de la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos. ¿Qué? Y las extrañas anotaciones en un libro. ¡Acomódese! Y yo con ese dolor de espalda que tengo. En la primavera de 1957, Morris K. Jessop, a él le vamos a decir el Jesús, porque ya estoy aburrido de decir Jessop, recibió la sorprendente invitación de presentarse en las Le vamos a oficinas decir Jesús. Jesús, de la ONR, que es la Oficina de Investigación Naval. Lo citaron a que fuera a las oficinas en Washington, D.C. Los oficiales de la Marina habrían Bien. recibido... ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está Allen pasando? tenía razón. Se necesitan respuestas. Los oficiales de la Marina habrían recibido un paquete anónimo muy peculiar con una copia de The Case for the UFO, el libro que él había escrito. El propio libro, pues, ¿quién lo había mandado? ¿Qué pasó? Por allá estoy leyendo el libro todo esparchado. Es que nadie lo va a leer. Y la ONR. El FBI también. Este libro había sido enviado dentro de un sobre marcado con una intrigante frase que decía Happy Easter.
Hasta aquí todo sigue siendo extraño, pero nada muy... No, son Muy como cosas que difícil. pasan todos los días. Lo verdaderamente extraño era que el libro estaba repleto de anotaciones manuscritas al margen, en 3 tintas de distintos colores. Alguien había cogido ese libro y lo había vuelto nada. Estas notas lucían como un intercambio entre 3 supuestos comentaristas que discutían sobre naves espaciales, misterios cósmicos y también hacían referencias crípticas al experimento Filadelfia. O sea, 3 desocupados de mierda habían cogido el libro. Otros 3 que estaban más drogados que el primero, que Carlos Miguel Allende, como sea. O demás, que el mismo Carlos Miguel, ahí en su cambio de personalidad. Literal. Los anotadores hablaban de tecnologías de invisibilidad de gente viviendo en el espacio y en general escribían en un estilo pseudocientífico incoherente. Claramente. No, porque es que todo lo que me has contado hasta ahora tiene mucha coherencia. Se referían unos a otros con La nombres en coherencia clave. saliendo del chat. Uno parecía llamarse Jemmy y los otros fueron etiquetados por la ONR simplemente como Mr. A o Mr. B. Mr. A o Mr. B para los de poco inglés. Ah, no, sería señor A y señor B. Uno de los comentaristas criticaba al Jesús diciendo que en ciertos temas no sabía o no podría saber, que solo estaba adivinando, pretendiendo tener un conocimiento superior. La situación era tan estrafalaria. Oiga, la droga tiene unos efectos Por favor, en la gente. consuman responsablemente. Increíble. La situación era tan extrafalaria que la ONR quiso saber si Jesús tenía idea de quién podría haber escrito todo eso. Es como, ¿quién es el desocupado? El man, Yo solo escribí un libro. me da la cara de confusión del man. Mismo tenía una esposa por allá. ¿Sí ve? Eso le pasa por andar escribiendo maricadas. Jesús no tardó. Es huevo. Yo solo estaba desparchado. Jesús no tardó en atar caos. Reconoció el estilo de escritura de Mr. A como muy similar al de las cartas de del Carlos Allende que él había recibido. Todo apuntaba a que Allende había enviado esa copia anotada, evidentemente. Es más, luego se sugeriría que quizá los 3 misteriosos autores en colores eran el mismo Allende. Usando distintas tintas para fingir ser varias personas. Marica, no encontraba alguien más desocupado que Carlos Allende. Anda a escribir un libro, por puta, o sea. En resumen, Allende habría llevado su historia un paso más allá, montando un teatro de comentarios alienígenas en el libro de Yes. Allende como el bebé de Spider-Man. Man, estaba obsesionado. Pobre Jesús. Te preguntarás si se preguntaron ustedes qué hizo la Marina con esta información. Reírse. No, mentira. No, estaban asustados, yo creo. Yo la verdad de Estados Unidos espero cualquier cosa y nada bueno. Oficialmente, la ONR declaró que no tenía ninguna implicación en el experimento aquel, pero extraoficialmente, 2 oficiales de la ONR quedaron tan intrigados o divertidos con el asunto que tomaron la iniciativa de mandar a imprimir copias megrafiadas del libro anotado. Ellos querían tener su librito. Yo creo que en esa época no tenían nada que hacer. La corporación Paro Manufacturing Company realizó unas 100 copias de esa edición anotada del libro de Jesús que se distribuyeron de forma muy limitada. Y el Jesús, ahora sí soy un autor bestseller. Este volumen se conoce hoy como la Barrow Edition de The Case of Ford de UFO y con el tiempo se volvió objeto de culto entre los aficionados a los ovnis y las conspiraciones. Para Jesús, sin embargo, todo este embrollo no fue precisamente positivo. Aunque al principio debió sentir que estaba al tanto de un gran misterio cósmico, su vida tomó un giro triste. Intentó capitalizar la notoriedad escribiendo más sobre el tema, pero su siguiente libro se vendió mal. Su editor rechazó nuevos manuscritos, perdió su trabajo y su esposa lo dejó. Sí tenía esposa. Yo creo que sí. ¿Para qué se pone a escribir de eso? Pues este hijo de puta. Sus amigos lo describieron como emocionalmente inestable hacia finales de los años 50. No tiene razones. En 1959, deprimido y arruinado, Jesús se quitó la vida asfixiándose con monóxido de carbono en su auto. Ay, lo que intentó hacer mi hermano con el gato. Imagínense que el hermano de Tatiana cuidó al gato y llegamos y la casa oliendo a gas. No, llegamos a las 7 de la noche y él tenía clase de 6. Se había ido como desde las 5:30 de la mañana. ¿Y el gato? No, el gato está bien, pero dejó la llave del gas abierta.
todo ese tiempo? El hombre se desvivió a sus 59 años. Una trágica muerte que, por supuesto, los amantes de las conspiraciones interpretan como que lo suicidaron. Yo me leí un libro sobre un man que se suicida, muy triste. Insinuando, Estos días se suicida a la misma edad. insinuando que alguien lo silenció porque pues sabía demasiado, que no creo que haya sido eso. Yo no creo que el man sabía. Yo creo que el man estaba él está más- más confundido, como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué pasó con Carlos Allende, nuestro protagonista? Se hizo cambio de género y se volvió Isabel Allende y ahora sí es un autor bestseller. Este personaje resultó ser aún más extravagante de lo que parecía. Años después se descubrió su identidad. Carl Meredith Allen nació en 1925 en Pensilvania. Era un ex marinero de la Marina Mercante, aunque con un historial peculiar. Resulta que Allen se había alistado brevemente en la Marina de guerra en 1942, pero fue licenciado en mayo de 1943 por problemas psiquiátricos. ¡No! No lo puedo creer. ¡No! ¡Este man! ¡Tan cuerdo! ¡No! Todo esto pasó antes de la fecha del supuesto experimento Filadelfia. Luego sirvió en la Marina Mercante un tiempo, pero su vida fue la de un vagabundo errante. Se sabe que llegó a usar al menos 5 identidades distintas a lo largo de su vida. Lo que ya Una fuente muy verídica de información. parece que tiene una personalidad un poquito inestable. No. Con los años, Allen admitió, cuando le convenía, ser el autor de las cartas a Jessop y de las anotaciones del libro enviado a la UNR. ¿Cómo así? Increíble, mero plot twist. Él confesó prácticamente haber sido el creador de todo este embrollo del experimento Filadelfia. Murió en 1994 a los 68 años en un asilo psiquiátrico. Un final triste, pero quizá predecible para alguien que vivía entre fantasías y problemas. Evidentemente. Mi amigo estaba malito de sus facultades mentales. Hasta aquí podríamos dar por cerrado el tema. No, un tipo con problemas que inventa una historia Un descabellada. loquito que fue a decirle a otro man más crédulo Un investigador un montón ovni. de bobadas. El man escribió un libro, luego lo escribió, le hizo comentarios y lo mandó a una entidad gubernamental. Algo que pasa todos los días. Y de esa manera se reveló el engaño. Hasta ahí esa es como la línea que hemos llevado de esta historia. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora resulta que encontré a una persona así en un buque, fundida con el buque. Para entonces, toda esta bola de nieve que se había creado ya estaba pues andando rápidamente y la leyenda del experimento Filadelfia tomó vida propia y empezó a crecer, enriquecerse y mutar con cada narrador, libro y círculo de conspiraciones que la tocaba. Tú sabes cómo funcionan las conspiraciones. Sí. Alguien dice molestando que la Tierra es plana y se crean los terraplanistas. Así funciona el mundo. Los terraplanistas deberían juntarse todos y hacer una expedición hasta el borde de la Tierra y tirarse. Literal. Durante la década de 1960 y 1970, el relato del experimento Filadelfia circuló en todo este tema ufólogo y fue en 1979 cuando explotó a nivel popular. Ya no solo estaba en ese nicho de gente que ve cosas raras, sino que ya. Ese año se publica el libro El experimento Filadelfia, Proyecto Invisibilidad de Charles Berlitz, un famoso escritor de misterios del estilo del Triángulo de las Bermudas. Habrá muchas bermudas en el Triángulo de las Bermudas. Esto lo hizo junto a otro autor que se llama William Moore. Berlitz y Moore, los dos que escribieron estos libros, recogieron la anécdota de Jessop y Allende, la alinearon con investigación propia y presentaron el caso al gran público. El libro se volvió muy conocido en el género paranormal, aunque Moore y Berlitz defendían la posibilidad de que el experimento hubiera ocurrido. Obviamente necesitaban vender libros, tenían que decir qué podría haber pasado. Hay que llevar la comida a la casa. Otros estudiosos escépticos, como el ensayista Robert Gowman, pues, pronto señaló lo absurdo que resultaba todo el asunto si uno lo analizaba con sentido común. Evidentemente. Como hay una frase muy célebre que yo digo mucho, que es: El sentido el común es el menos común de los sentidos. Es verdad. Gurman, perdón, se llamaba Gurman, no Gowman. Irónicamente, quien ayudó a desenmascarar la verdadera identidad de Carl Allen, resumió bien el punto débil de la historia. Tiene sentido que militares inteligentes hicieran un experimento ultrasecreto de esa magnitud fuera de un laboratorio en pleno día en un puerto importante lleno de testigos civiles y militares, usando un buque de guerra necesario en plena guerra. Evidentemente, no. ¿Cómo te explico? Bueno, lo podríamos hacer en una playa lejana. No me lo vas a entender. Tampoco te lo voy a explicar. Obviamente no.
Si esto de verdad hubiera pasado, habría sido como si la Marina hubiera abandonado la No, cordura. y todo. mírenme, estoy haciendo cosas secretas. Gurman bromeó que de describirse la historia real debería llamarse el embaucamiento Filadelfia. Proyecto Credulidad. Pero la bola ya estaba en marcha. Ya no había nada que la detuviera. Tú sabes lo que ya acabé de decir. Una conspiración inicia y no hay nada que la No, y pare. empiezan a sacarse pruebas del fundillo. Literal. En los años 80, el experimento Filadelfia dio el salto a la pantalla. En 1984 se estrenó la película The Philadelphia Experiment, dirigida por Steve Raffil, un film de ciencia ficción inspirado libremente en la leyenda. La película imaginaba que dos marineros del Eldridge saltan en el tiempo desde 1943 hasta los años 80. Vengo a preguntar algo medio spoiler. O sea, ¿sí se comprobó que sí hubo un salto en el tiempo? No, es que todo esto lo contó este man. O sea, nunca hubo una prueba de nada. No. Todas las confusiones que esto conllevó porque empezaron a hacer películas, la gente asumía que era basado en hechos Ay, reales. no, marica. Se realizaron secuelas, versiones para televisión, y también en el 2012 salió una pues que seguía atrayendo a más y más y más y más y más audiencia. Para los 80s y los 90s, el experimento Filadelfia ya se había casado con prácticamente todas las teorías conspirativas habidas y por haber. Que si el gobierno de Estados Unidos encubrió el asunto, que si Einstein en persona estuvo involucrado secretamente en esta realización, que si la tecnología provenía del conocimiento alienígena. De hecho, el propio Carlos Allende, antes de fallecer, llegó acá a clamar que el Eldridge no solo se volvió invisible, sino que fue teletransportado a otra dimensión donde encontró alienígenas. El man en la perra seguía y seguía. Señor, hasta el final. Él dijo, confunde y reinarás. De aquí llegamos al auge del internet en los 90. La leyenda ganó aún más adeptos y versiones en foros y webs conspirativos. El experimento Filadelfia se empezó a llenar de más pistas. Se habló de ondas electromagnéticas gravitatorias, de implicación de figuras como Nikola Tesla, porque siempre meten a Tesla en teorías de conspiración. E incluso se mencionó tecnología nazi secreta. Cada narrador le agregaba más y más y más cosas a esta historia impresionante. Dentro de poco en esa historia reviven a los dinosaurios. Literal. No puedo decir que reviven a Diomedes porque creo que no había nacido todavía. No, hombre. No, porque viajaban en el tiempo. Pudieron. Diomedes les estaba cantando. Llegados todos a este punto, me imagino que todos se están preguntando qué hay de cierto en toda esta historia. ¿Realmente la Marina de Estados Unidos logró volver invisible un buque y desaparecerlo y teletransportarlo en 1943? No. No. Evidentemente. Pero no, al menos no en el sentido literal de la palabra. Vamos a ver realmente qué pudo haber pasado y las pruebas que existen sobre lo que sucedió en 1943. Los registros históricos de la propia Armada dicen que el USS Eldridge en cuestión tenía un diario de guerra y bitácoras de cubierta documentando sus movimientos en 1943. Estas fuentes, que hoy están desclasificadas, muestran sin lugar a dudas dónde estuvo el buque en esos meses cruciales. ¿Y esa era la fuente de Carlos Allende. Adivinen qué pasó. El buque está en la mierda. El Eldridge ni siquiera estuvo en Filadelfia durante las fechas del supuesto experimento. Tras su puesta en servicio en Carlos Allende. Voy a inventarme un nombre de un buque así que no tengan, que no usen. Y el buque, Resulta que tras su puesta en servicio en agosto de 1943, el Eldridge realizó pruebas en Nueva York y Long Island. A mediados de septiembre navegó a las Bermudas para entrenamiento y en octubre formó parte de un convoy que volvía a Nueva York. El 18 de octubre y el 10 de noviembre. Los marineros llegan al Triángulo de las Bermudas, todos se quitan el pantalón y quedan. El 18 de octubre y a inicios de noviembre fue escoltado otro convoy desde Nueva York hasta Norfolk. El 2 de noviembre de 1943 arribó a Norfolk y el 3 de noviembre zarpó rumbo a Casablanca. La historia también no se desarrollaba en Norfolk. Ah, no, era este. Esta dice que se transportó a Norfolk. Por ahí está Rodri. En resumen, este buque nunca estuvo en Filadelfia en las fechas que se dice que estuvo allí.
Y esto, pues, desmonta toda la teoría. ¡No! ¿Qué hay del barco testigo que decía Allende en el Además que que estaba? tampoco estaba por ahí en esa época. El SS Andrew Furuset. También existen los registros del movimiento de este barco y resulta que durante el periodo referido, el Furuset estaba cruzando el Atlántico y no coincidió con el Eldridge en Norfolk, ni en Filadelfia, evidentemente. De hecho, el capitán del SS Andrew Furuset en 1943 dejó por escrito que él y su tripulación jamás presenciaron un evento extraño alguno en Norfolk y que Eldridge y Furuset ni siquiera estuvieron allí al mismo tiempo. Básicamente desmintió por completo. Pero la tripulación sí conocía al Carlos. ¿O? El Carlos. Ajá, el Yo Carlos creo que no, mentiroso. ese man de más que un día se montó de barco y ya. Por otro lado, la Marina nunca tuvo ningún Project Rainbow relacionado a invisibilidad o teletransportación. O sea, este episodio en vez de True Crime es el True Fail. El fail crime. La única Project Rainbow real en los 40 era El movimiento LGBT. No coinciden fechas, pero sí. El único Project Rainbow en los 40 era el nombre en clave de los planes de guerra contra los potenciales del eje que eran pues Japón y todo eso en la Segunda Guerra Mundial. O sea, nada que ver con hacer barcos invisibles. En cambio, los defensores del experimento confunden este término con otra cosa que sí ocurrió en Filadelfia, unas investigaciones rutinarias en física naval. El personal del cuarto distrito naval explicó después que quizás las leyendas nacieron de malinterpretar dos eventos reales pero mundanos. O sea, simplemente estaban haciendo como experimentos, pero pues nada aquí fuera de lo normal. Que fueron unas cosas de desmagnetización y unos experimentos con generadores. Es que yo sí creo que hayan... o sea, yo no creo que no lo hayan intentado. Es que no... Sí, eso iba a decir. Yo creo que sí pudieron haber hecho experimentos para que los barcos no fueran detectados por radar. Y también, pues, digamos que para hacer como una especie de refracción de la luz de tal modo de que el barco no pudiera ser visto a simple vista. Pero de ahí a saltar en el tiempo, fusionar personas quemándose en 18 días seguidos. No, amigo, cambia de dealer. Todo el mundo fue, pues, gente que estuvo presente en los navíos y todo eso. Se entrevistaron años después para saber si lo que han visto era real. Claramente todos dijeron que nada de eso había sucedido. Y es casi una experiencia religiosa. Pero sí pasó algo extraño. Y fue que en 1944, no en 1943, el Eldridge sí realizó un traslado desde Norfolk de regreso a Filadelfia, que fue en tiempo récord. Pero esto lo hizo aprovechando un canal marítimo interior secreto. O sea, no hubo ninguna teletransportación. Yo pensé que me ibas a decir, no, encontré una persona así en el casco del Eldridge y yo, ¡es real! No, pero es que fue rápido porque normalmente un barco se demoraba como en dar esa vuelta más o menos 2 días. El Eldridge lo hizo en 6 horas, pero aprovechando ese como canal secreto. Allende se quedó ahí esperando 6 horas que apareciera en otro lado. Allende estaba drogado, vio el barco salir y luego vio el barco llegar y para él pasaron 15 minutos. Bueno, si ustedes pensaban que lo del barco invisible era descabellado, bueno, antes de seguir con eso, ¡no! acabo de decirles que la gente, a día de hoy, muchos que defienden la teoría, dicen que el gobierno sacó toda esta información y quisieron ver a Allende como loco y no sé qué para, pues, silenciarlo y que no supieran que todo eso era real. Porque hay gente que cree todavía en la conspiración. Marica, los conspiranoicos en serio deberían ir a terapia. Literal, por favor. O sea, hay unas cosas que uno sí son conspiranoicas, pero uno sabe que son verdad, como lo del virus que vivimos, que ese virus no andaba así como, ¡ay, en la naturaleza! Sino que lo crearon. Pues uno, sí hay muchas cosas. Hay cosas. Pero es que, o sea, elige tus batallas, no puedes batallar con todo. Una cosa es creer en lo del COVID y otra cosa es que un buque desapareció. O sea, literal, reflexión. En 1943. Pues la trama se complica un poco más. Algunos entusiastas conspiranoicos, con el paso de los años, empezaron a afirmar que el experimento Filadelfia fue solo el primer capítulo de una saga secreta mucho mayor. Según estas teorías... ¿Tú has visto el sticker
del man que tiene un tablero atrás y está conectando cosas con el hilo rojo y está, es que... Así. Así son, así se ven. Según estas teorías, después de 1943, el gobierno estadounidense continuó o retomó, décadas después, investigaciones ultra secretas en otro lugar, la base de Montauk, en Long Island, en Nueva York. Así nace la leyenda del Proyecto Montauk, presentada como una especie de secuela espiritual del experimento Filadelfia. La idea básica es que los científicos sobrevivientes del experimento original se reunieron años después para seguir explorando lo que habrían descubierto sobre campos electromagnéticos e invisibilidad. Marica, en serio, hay otra serie que tiene como esta trama. En Montauk, específicamente en la antigua estación de la Fuerza Aérea de Montauk, llamada Camp Hero, habrían montado... Camp Rock. Y de mi Lovato, Camp Rock. De mí lo mató en su proyecto. ¿Cómo era que hacía? Como... Habrían montado en los 70 y los 80 un laboratorio clandestino para investigar guerra psicológica, control mental y viajes en el tiempo. Acabo de caer en cuenta de otra cosa que la nueva generación no va a entender. ¿Qué? El cringe de toda nuestra generación cuando vimos a Demi lo mató a hacer eso. Yo creo que eso todavía es meme en TikTok. ¿Por qué querían hacer esta guerra psicológica, control mental y viajes en el tiempo? ¿Por qué no? ¿Por qué en ese lugar? Porque esa base tenía un enorme radar cuya antena podía emitir en ciertas frecuencias que, decían, afectaban el sistema nervioso. Perfecto para jugar con las mentes. Por acá también hay una antena que afecta a mi sistema nervioso. Los fines de semana no me deja dormir. Literal. Perfecto para jugar con mentes. Además, Montauk era un sitio aislado, ideal para trastear con experimentos estrambóticos. Según ellos, pues siguieron investigando. Las historias de Montauk vienen principalmente de un hombre llamado Preston B. Nichols, quien desde 1982 publicó libros asegurando haber recuperado recuerdos reprimidos de haber trabajado en ese proyecto secreto. O sea, otro mal viaje horrible. Según Nichols y coautores como Peter Moon. No, ahora mínimo meten ahí ¿cómo se llama ese experimento del de Stranger Things? Que manipulan a la gente con drogas y hipnosis para que olviden y hagan cosas. No me acuerdo, pero sí. En Montauk se hizo de todo, desde intentar abrir portales dimensionales y agujeros en el espacio-tiempo. Stranger Things. Por ahí andaba. Eleven. Hasta secuestrar niños, los chicos de Montauk, para experimentos de control mental al estilo MK Ultra. Y aquí es donde se reengancha. ¡Ay, MK Ultra! Era que decías. ¡Ay, sí! Pero el MK Ultra sí fue real, pues todo esto sí fue... Sí fue hecho por ellos, que usaban el LSD para manipular a las sí, es que incluso el LSD por mucho tiempo también se utilizó como tratamiento para enfermedades mentales. Sí. Y aquí, si no han visto Stranger Things, creo que la mamá de Eleven tomaba eso, pues le hacían cosas, pero no me acuerdo. Hay que volverla a ver antes de que se estrene esta última. Ay, no me voy a quedar sin esa serie. La cosa es que todo se reengancha con el experimento Filadelfia porque dicen que se habría abierto accidentalmente un túnel temporal hacia 1983. Y luego sale Vecna. Aquí hemos revuelto Stranger Things. 1899. No, está Dark porque hay un bucle temporal ahora. O sea, ¿Qué tanta teoría conspirativa le meto? Sí. Sí. Literal. Entonces, pues decían que este bucle temporal había conectado Montauk con el experimento Filadelfia. Y ahí, ya que hablamos... De paso salió Stitch. Y ya que hablamos de Stranger Things, resulta que originalmente el título de Stranger Things iba a ser Montauk. Así se iba a llamar la serie. Hay una versión más famosa que está apoyada también por otro personaje llamado Al Bielek y es... de pura cosa extraña. Resulta que en la prueba, pues él dice que... Extraño. Él dice... Todo lo que hemos hablado. Cosas bien raras. Cosas raras. Vainas raras. Resulta que él decía que en la prueba de 1943, o sea, este ya le metió historia. 2 hermanos marineros, los Cameron, a bordo del Eldridge, saltaron por la borda cuando el barco se volvió loco. Y en vez de caer al agua en Filadelfia, cayeron en Montauk en el año 1983. Marica, este man tenía un viaje. Allí, los científicos del proyecto Montauk... Quiero de lo que él consume. Para mi próximo rey, quiero eso.
Deme lo mismo que hayas visto ese bebé. Allí, los científicos del proyecto Montauk se encontraron de pronto con dos tipos de los años 40 aparecidos de la nada. ¿Y quién dirigía Montauk en 1983? Según este cuento, nada menos que el Dr. John von Neumann, el célebre físico, quien supuestamente fingió su muerte en 1957 para continuar estos trabajos en secreto. Marica, en serio, la gente de las teorías conspirativas, búsquense una vida, huevón. Cuando las copas. Vayan a barrer, a trapear. Claro, buenos para lanzar series, no tendríamos Stranger Things sin Bueno, ese sí. viaje. Von Neumann, de 1983, les habría explicado a los hermanos que su experimento de invisibilidad abrió un agujero de gusano 40 años al futuro y les pidió ayuda para cerrarlo. Y terminan siendo, ¿cómo es que en Dark? El papá de su propia nieta. Sí. Así que los mandaron de vuelta a 1943, donde destruyeron los equipos del Eldritch para apagar el campo y así colapsar el túnel temporal. ¿Cómo es que era la vieja, la peladita, la muda que se fue para el futuro? Tuvo una hija en Dark y esa hija es su mamá. Sí, es ya un me mero acuerdo. enredo. Y según él, pues con todo esto que pasó, salió mal. ¡No! Volvieron quemados y fusionados con el barco y bueno, la historia que ya conocíamos. La historia siguió y evolucionó y luego decían que en Montauk había unos hermanos que tenían poderes psíquicos amplificados por las máquinas y que pudieron llegar a materializar, adivina qué, Un lado oscuro. una criatura monstruosa. El Demogorgon. Esto que pasó en el monstruo de Montauk es prácticamente la trama de Stranger Things. Además, alegan que Montauk financió sus experimentos con oro nazi robado y que encontraron un tren lleno de oro oculto al final de la guerra. En Stranger Things son los rusos. Sí, y habrían eliminado a los soldados testigos como parte del encubrimiento. O sea, esto tiene nazis, psíquicos, viajes en el Yo tiempo. pensando que los escritores de Stranger Things eran todos creativos y no, No, te los robaron creativos todo. son de estos. Entonces tenemos nazis, psíquicos, viajes en el tiempo, extraterrestres, teletransportación, control mental, niños Monstruos. desaparecidos, científicos clandestinos y monstruos. Y un Todo. lado, y el O sea, upside down. Ahorita dice, y había un metalero que se subió a tocar un Master of Puppets encima de un Y autobús. una niña que quedó en coma. Ay, Son los que marica, al final. momentos que me partieron el corazón en ese último episodio, esos dos. Evidentemente, dada de esto, cuenta con pruebas sólidas. Y el ¡No! proyecto Montauk Si hay pruebas sólidas, vale, hay una serie. está documentado. El proyecto Montauk es considerado una teoría conspirativa sin fundamento que se originó de un loquito que escribía cartas. Este podcast es una reflexión de cuán lejos puede llegar un chisme. Literal. Nada, pues Montauk. Nunca dejes que nadie apague tus sueños. Pero eso es- Porque Carlos Allen o Carlos Miguel, como se Allende. llame, empezó hablando mierda y le terminaron sacando una serie a lo que él dijo. Eso te iba a decir, justamente esto es un efecto mariposa. A veces tu familia y las autoridades apagan tu brillo. Escuchen a los loquitos. No. Bastante. Mentiras, no depende. Si son autores de lo que sea, libros, películas, si están buscando Él inspiración. rayaba libros. Por eso. Ah, que sí, buscan los libros. si están buscando inspiración, si vayan a hablar con los Yo loquitos. solo sé que el pobre Cora, que se llamaba el primero, Jesús. Jesús, terminó cagado de toda esta situación y Qué la culpa pecado. tenía. Y no le sacó plata ni nada. No. Él dijo, me voy a volver rico. No hizo nada. No, marica, cuando él lo llamó el gobierno dijo, ahora sí me tapen plata y huevos. Y el gobierno, vean, hay un loquito mandando libros. Saca algo, por favor. Pero vamos a ver qué dice. Es que vean, pues. Oiga, yo creo que ese día en la oficina todos como, parce, ¿qué es esto?
Y todos como en esa época no había WhatsApp y es que marica, vea, lea. Y todos, ay marica, qué risa. Literal, pues esta es la historia de lo lejos que puede llegar la estupidez. Del experimento Filadelfia y cómo una simple historia pudo desencadenar en una de las mejores series del siglo XXI. Gracias a el experimento El Filadelfia. efecto mariposa. Tenemos Montauk y gracias a Montauk tenemos Stranger Things. Es que tú te escuchabas y todo el tiempo era como eso, me suena muy No, similar. porque es que igual yo he leído libros de sci-fi porque es uno de mis géneros favoritos, entonces yo soy como, todo ¿Será esto me que suena muy familiar. Allende fue quien fundó el género sci-fi. ¿Quién sabe? No subestimen el poder de un De un loquito, chisme, de un buen chisme. de un loquito chismoso. Nada, pues aquí les contamos este experimento. No sé si Tatiana al principio llegó a creer que de alguna manera habría un giro inesperado donde todo era real. Es que ya estaba muy volado. No, es o que sea, cuando empieza fusión con no, el barco. cuando dijo como lo volvieron invisible por un tiempo, yo listo, se puede lograr con generadores, con radiación, con luz, no sé qué. Pero cuando ya me dijiste personas fundidas con el casco y yo. Viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo, yo Eleven, el Demogorgon, empieza a salir el barco gemelo como en 1899, aparece el viejito de Dark diciendo va a suceder otra vez. No sé qué más. Aparece la. Will Gay. ¿Ah? Will Gay. Aparece. ¿Cómo se llama? Tar, de también Interestelar por allá corriendo. No. Y aparece el DeLorean. Nada, pues esta fue la historia de esta semana. Una historia. Y de paso también. ¿Cómo se llama este monstruo? Alien. El Alien. El Alien. Y Demi Lovato. Haciendo carro. Una historia bastante inquietante y como para que vean el poder del chisme hasta Inquietante dónde la puede llegar. mente del que se la inventó. Man, está inquieto. Si ustedes creen en esto y están viendo este episodio, Busquen ayuda. busque de Dios, que Dios Porque puede. Dios es el único que puede libertarle, sanarle y mostrarle el camino del Padre, que es el que trae realmente sanidad. Entonces no le voy a mostrar ninguna foto. Le voy a mandar un versículo de la Biblia. Y nada, ¿qué tal? ¿Qué piensas de la historia? Es mero viaje. Como dije en el podcast anterior, ¿sabe qué? Sin palabras. Sin palabras. Hemos quedado sin palabras desde los episodios. Ay, yo creo que la gente no entiende esa referencia. Voy a ponerles el fragmento aquí al final, si no me da pereza. De cuando una disculpita a los ñeros bogotanos. Cuando es que usted me tiene re mal, es que sabe que sin palabras. Es que está muy bueno. Bueno, nada, chao, sigan el podcast, escuchen los episodios y nos vemos la siguiente semana. O tal vez no. O tal vez no. Vez Adrián vuelva a abandonar el proyecto. No, voy a abandonar el proyecto. Adiós.